Bendiciones, amados. Hoy tenemos gozo en nuestro corazón de poder compartir un día más, un domingo más, la palabra del Señor. Queremos que la presencia de Dios pueda ministrar a nuestras vidas. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios en esta hora? ¿Cuántos están listos para recibir una palabra del Señor en este día? Amén. Así que nos alegramos en el Señor, que Él hace cosas preciosas cada día. Y el Señor ha puesto en mi espíritu una palabra que les quiero compartir en este día, porque necesitamos poner en movimiento nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Digan, necesito el movimiento del Espíritu a través de la palabra de Dios. Amén. Y es lo que quiero compartirles en este día, el movimiento del Espíritu. Amén. El movimiento de poder oír la voz de Dios. Hay una manera en que podemos entender cómo ocurre el movimiento producido por la voz. Amén. Yo no soy médico, pero sí les puedo compartir que el oído está dividido en varias partes. Primeramente el receptor, ¿verdad? La parte externa del oído, que es el receptor. Internamente, en el oído medio, hay un transmisor, y el oído interno, que es hasta donde llega lo último de la voz, del sonido, es la parte donde ya pone al cerebro en movimiento. Diga, movimiento. Necesitamos ser impulsados cuando nosotros escuchamos una voz, nosotros escuchamos un llamado. Entonces nuestro cerebro se pone en movimiento para dar órdenes específicas a aquello que tiene que suceder, provocado, producido por esa voz. Y es lo que quiero compartirles en esta hora. Amén. Dice la palabra del Señor que las palabras, decía el mismo Jesús, Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Y yo quiero que en este día la presencia de Dios pueda estar trabajando en tu corazón, en tu espíritu, en mi espíritu, de manera que al oír la voz de Dios, nuestra vida se ponga en movimiento. Diga, movimiento. Amén. Entonces ese movimiento de Dios va a ser producido por la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden hablar, pero ciertamente nosotros debemos escuchar. Debemos elegir escuchar la voz de Dios. Amén. Dice la palabra Romanos 10:17. Dice la palabra, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Volvemos a leer. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe suceder cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? Número uno, cuando escuchamos la palabra de Dios, eso produce fe. Diga, fe. Es una palabra sencilla, pero es una palabra que usted y yo estamos necesitando para esta temporada, porque el movimiento de Dios quiere manifestarse a través de su voz en nuestras vidas. Amén. Hay muchas cosas que nos pueden hablar, hay muchas cosas, porque las palabras, cuando nosotros escuchamos un sonido, puede haber sonido de vida, pero puede haber sonido también de muerte. Por ejemplo, la voz del mundo, ¿verdad? Es un tipo de voz, es un tipo de sonido. La voz del mundo, la voz del diablo, la voz de nuestra carne, son tres tipos de voces, pero lo podemos reunir en uno solo. Es una voz que no nos trae fe, no nos trae paz, no nos trae convicción ni nos trae seguridad, ¿verdad? Pero esa voz la vamos a desechar en este día. Nosotros vamos a tomar la voz de Dios. ¿Qué produce la voz de Dios? Dice la palabra, Romanos 10:17, otra vez, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El primer beneficio que va a producir la fe en tu vida, hija, hijo, amigo, hermano, lo primero que va a producir la palabra de Dios en tu oído, ese sonido tiene el propósito de producir fe. Esa fe va a poner en movimiento aquello que puede estar paralizado, aquello que puede estar detenido, porque cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, esa voz produce un movimiento. Diga, movimiento. Cuando hablamos de un movimiento, estamos hablando de algo que no está paralizado, algo que no está estático. La iglesia es un movimiento. ¿Por qué razón? Porque la iglesia
es espiritual, y cuando la iglesia escucha la voz de Dios, nosotros como hijos de Dios escuchamos la voz de Dios, el propósito es ponernos en movimiento. Amén. Así que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, el beneficio es que produce fe, y esa fe tiene el único propósito, ¿verdad?, de echar fuera el temor. Hay un movimiento que se comienza a manifestar, y ese movimiento comienza a echar fuera el temor. Porque a diferencia del mundo, la voz del diablo, la voz de nuestra carne, eso nos puede producir insatisfacción, inseguridad, temores, ¿verdad?, miedos, turbación del espíritu. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, esa voz de Dios lo único que va a hacer es quitar el temor. Diga, lo recibo en el nombre del Señor. Esa palabra, ¿verdad?, que va a venir de parte de Dios, tiene el propósito de echar fuera el temor, tiene el propósito de, una vez que eche fuera el temor, traer seguridad a nuestras vidas. Amén. Nuestra vida no está basada en lo que nosotros podemos hacer, sentir, decir, sino que nuestra vida debe estar basada en que cuando Dios quiere hablarnos una palabra, esa palabra nos va a movilizar, esa palabra nos va a advertir el nuevo camino donde vamos a ir. Así que el segundo beneficio del escuchar la voz de Dios es que Dios nos va a dar dirección. Amén. El segundo beneficio de la fe es que Dios nos va a dar dirección. La palabra de Dios produce primero fe, ¿verdad?, echando fuera el temor, la inseguridad. Segundo, la palabra de Dios va a producir en nuestra vida un sentido de dirección para nosotros poder tomar decisiones. Amén. Y nosotros, en tercer lugar, al obedecer esa palabra de Dios, ¿verdad?, nos asegura las victorias que Dios va a darnos a nuestras vidas. Porque yo no puedo creer que voy a tener una victoria por mi propio esfuerzo. Yo no creo que voy a tener una gran conquista por mi propio esfuerzo. Si yo les pregunto en este día, ¿cuántas veces ustedes han puesto su confianza en lo que han podido hacer? Así como yo también he puesto mi confianza en algo que estoy seguro que puedo hacer. Sin embargo, cuando doy, no tengo la victoria que esperaba, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, si la voz de Dios habla a nuestro oído espiritual, el movimiento de Dios va a desatar victorias continuas sobre nuestra vida. Amén. Por ejemplo, ¿a quiénes había venido la palabra de Dios a través de los tiempos? ¿Verdad? Yo les pregunto, ¿a quiénes vino la palabra de Dios? Si vamos a los libros de los profetas, el profeta Jeremías, el profeta Isaías y otros profetas, amén, Oseas y otros profetas decían, vino a mí palabra de Jehová, ¿verdad? Vino a mí palabra de Jehová. Y cada vez que Dios hablaba la palabra y decía, esta es la palabra que dijo el Señor, el propósito era poner en movimiento al pueblo. Y el pueblo se movía hacia la voluntad de Dios. El pueblo se movía para hacer no su deseo, sino el propósito de Dios. Y el propósito en este día es que usted pueda ser desafiado a no ser movido solamente por lo que usted cree, siente. Hay un sonido de Dios que quiere hablar a nuestro oído espiritual, pero ha habido mucho que ha taponeado nuestros oídos. Mucho que ha taponeado, pero no quiero hablarle de eso. Quiero hablarle de que hoy Dios va a quitar esos tapones espirituales para traer un movimiento a tu vida espiritual, para traer liberación, áreas donde quizás habías estado atada, donde se había paralizado la fe. El Espíritu de Dios hoy te entra en un nuevo movimiento. Amén. ¿Cuántos dicen lo recibo? Amén. Entonces, aquellas personas que a través de la historia, los sacerdotes y demás, se habían separado para Dios, ellos continuamente escuchaban la voz de Dios. Hay alguien ahí en esa sala que dice, yo quiero escuchar la voz de Dios. Quizás has escuchado mucho hablar de esto, pero dices, bueno, pero yo necesito escuchar la voz. Tú también puedes escuchar la voz de Dios. Tu familia, tus hijos, aún siendo niños, podemos escuchar la voz de Dios. Niño, puedes escuchar la voz de Dios. Porque cuando Samuel estaba en aquel lugar, acostadito, tranquilo, y dice que escaseaba la palabra en Israel, Dios tuvo que hablarle a un niño, porque hay que ser como un niño para escuchar la voz de Dios.
El niño estaba allí entrenado, pero no había tenido la experiencia. ¿Cuántos quieren tener esa experiencia? De poder escucarle. Amén. Hasta que el hombre de Dios le dijo, Elí le dijo, dile, una vez que lo había llamado y le había vuelto a llamar, le dijo, Samuel, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor en este día? Habla, Señor, que tu siervo oye. Ya han habido demasiadas noticias, demasiadas palabras que no han traído un movimiento, sino que han tratado de traer parálisis, desesperación, turbación del ánimo, ¿verdad? Las personas muchas veces cuando están turbadas no saben ni qué decir ni cómo actuar. Pero cuando la palabra de Dios te pone en movimiento, ella te va a dar sentido de dirección, ella te va a decir cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, qué es específicamente lo que vas a hacer. Entonces, quiero compartirles, hay un pasaje de la palabra del Señor que dice la vida de Josafat, el rey de Israel. Este hombre de Dios tuvo una noticia en el libro de Segunda de Crónicas, verso 1 en adelante. Voy a decir la historia y solo les voy a compartir algunos versos específicos que son los que he entendido de parte de Dios que nos ayudarán a entrar en ese movimiento. Amén. Pasadas estas cosas, verso 1, aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Qué pasó? Que estos hombres de Dios estaban allí tranquilos, Josafat, el rey de Judá, y las otras personas estaban con él. Y de momento se escuchó un sonido de una noticia que no era una noticia que les ayudaba, sino una noticia que comenzó a llenarles de temor. Y dice la palabra en el verso 23, primeramente dice, entonces él tuvo temor. ¿El quién? Josafat. Tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y pregonó ayuno a toda Judá. ¿Qué sucedió? Que el rey, aunque le llegó una noticia que le llenó de temor, lo primero que hizo fue consultar qué decía la voz de Dios. Porque sabía que lo único que le podía poner en un movimiento que le produciría fe, en un movimiento que le iba a producir fe, también le iba a dar un sentido de dirección. Él no podía quedarse estático. Él tenía que ir y consultar a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en un momento que decimos, ay Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Verdad? Y no eran dos enemigos los que se le habían levantado a Josafat. Allí los enemigos que se levantaron fueron los de Amón, los de Moab, los de Siria. ¿Cuántas veces a ti se te han levantado cosas que dicen, oye, se me ha unido todo? Ahora esta situación y encima de eso esta situación. Bueno, el consejo de la palabra de Dios es que cuando estos enemigos vinieron contra el rey de Israel, el rey de Israel dijo, vamos a consultar a Jehová. Y vamos a consultar y vamos a escuchar qué cosa es lo que Dios tiene para decirnos en este momento. Y dice la palabra del Señor que se reunieron para pedir socorro a Jehová. Y de todas las ciudades vinieron también a pedir ayuda al Señor. Amén. ¿Cómo estaba el pueblo? Atemorizado. Pero ¿qué sabía Josafat como rey de Israel que Dios podía darle al pueblo? Número 1, que el temor lo iba a quitar. Número 2, que iba a haber un movimiento de dirección, con sentido de dirección para el pueblo. Y el pueblo que estaba allí, atemorizado, también cuando obedecieran el consejo de Dios iban a tener victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú y yo podemos tener batallas aquí, allá y más allá podemos tener batallas. Pero ¿cuál es el consejo de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el consejo que Dios va a traer a nuestros oídos? Y eso nos va a poner en movimiento. Dice la palabra que cuando consultaron al Señor, dice la palabra, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías. Más adelante dice, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Allí estaban muchas personas, pero el Espíritu de Dios vino a una persona en el cual
dice, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. ¿Sobre quién vino? Sobre un levita, sobre un sacerdote, sobre uno que se había separado, uno que se había consagrado para Dios. Amén. Y dice que allí a ese hombre le habló Dios. Pero cuando él le habló, dice la palabra en el verso 15, y dijo: oíd Judá, todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? No se amedrenten, porque hoy el Señor está diciendo que no es suya la guerra, sino que la guerra es de Dios. En otras palabras, el temor trató de llegar al corazón del pueblo. No sabían qué iban a hacer. Y aún después de eso, cuando consultaron a Jehová, vino palabra de Jehová y les dijo la palabra del Señor. Es ahora donde el Señor dice: no tengan miedo, no tengan temor, porque no es la batalla suya, sino de Dios. Y en el verso 16 dice la palabra que ahí comenzó el Señor a través del levita, a través del profeta, diga, la voz de Dios. Amén. Esa voz de Dios habló y comenzó a dar instrucciones. Amén. La voz de Dios no te habla para decirte: hijo, te amo. Yo te amo, yo te formé. Y punto. La voz de Dios tiene el propósito de hablar a tu vida y a mi vida y darnos las instrucciones necesarias para poder llevarnos camino a la victoria. Amén. Y entonces el Señor comenzó a darle instrucciones, ¿verdad? A través del profeta, a través de aquel hombre que se había consagrado para Dios. Y dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y veis la salvación que de Jehová con vosotros. No temáis ni desmayéis, y salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ustedes se pueden imaginar en ese momento donde el pueblo había sido amenazado y ya estaba confirmado que desde diferentes ángulos esos enemigos habían venido contra el pueblo y estaban listos, preparados para al amanecer atacar al pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios dio instrucciones, y obedecer las instrucciones hizo que los propios enemigos se mataran unos a otros. Diga, la voz de Dios va a destruir a mis enemigos. Amén. Así que los que cavan trampa, los que hacen lazo contra nuestra vida, no podemos tener temor. Tenemos que saber que si estamos atentos a escuchar la voz de Dios, y es a lo que te desafío en este día, si estamos atentos a escuchar la voz de Dios, esa voz de Dios va a destruir a nuestros enemigos espirituales. Amén. Así que dice la palabra que cuando se levantaron y salieron al desierto, ¿verdad? Dijo Josafat, estando en pie, en el verso 20, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Y así dio también instrucciones el hombre de Dios, y mandó a que aquellos levitas se pusieran ropa fina, ropa, ornamento sagrado, y con esos ornamentos sagrados dijeran al Señor: alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y mientras el pueblo hacía lo que el hombre de Dios le había dicho, Dios entregó a sus enemigos, los puso unos contra otros. Dice más adelante el pasaje que el compañero ayudó a matar a su compañero. Uno ayudó a matar a su compañero. O sea que la emboscada que habían hecho contra los hijos de Israel, ellos mismos se mataron unos entre otros. Amén. ¿Sabes qué? No podemos tener temor de todo aquello que se trata de abalanzar contra nuestra vida. Levanta tu mano conmigo ahí en esa sala donde tú estás y di conmigo en esta hora: Señor, aunque se levante el enemigo como un río, el Espíritu del Señor levantará banderas sobre mí.
Amén. La voz de Dios va a traer la seguridad de la victoria, porque cuando se obedece a esa voz de Dios, la victoria va a ser segura, segura, segura. Nada te podrá hacer fracasar en el nombre de Jesús. Amén. Así que la verdad de Dios siempre va a prevalecer. ¿Cuántas cosas se levantan cada día para robarte el oído, para estorbar el oído? Pero Dios va a hacer fracasar todo lo que se levanta. Hay muchas cosas que quieren entrar en los oídos espirituales en esta temporada, pero tú asegúrate de escuchar la voz de Dios. Asegúrate de que Dios te pueda hablar. Y te pregunto, bueno, ¿y cómo Dios me puede hablar? Número 1, a través de la palabra. Anota ahí. ¿Cómo Dios me puede hablar? Número 1, a través de la palabra. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No todo está escrito en la palabra. Tú buscas un verso que dice lo que tú quieres decir y no lo dice. No todo está escrito en la palabra. Pero los principios de Dios son eternos. Y va a haber una palabra que va a hablar Dios a tu vida conforme a la situación o condición que tú puedas tener. Amén. Otra cosa que Dios va a hacer hablarnos por su espíritu. Porque dice la palabra, mis palabras son espíritu y son vida. Juan 6:63. Si las palabras de Dios son espíritu y son vida, Dios puede usar una palabra para poner en movimiento mi oído. Amén. Para entrar a mi oído y entrar en movimiento mi vida a una nueva dimensión. Y es a eso lo que quiero que hoy podamos entender. Y otra cosa es que Dios nos habla a través también de las autoridades. Como podemos ver allí, ¿verdad? Cuando la autoridad decía, Señor, ¿qué hacemos? Vamos a ayunar, vamos a clamar, vamos a pedirle a Dios porque ahora viene algo contra nosotros. ¿Qué hizo Dios? Dios usó a un sacerdote, ¿verdad? Dice, oídme Judá. Y estaba diciendo, lo que dice Dios es esto. Pero una vez que habló el hombre por boca de Dios, entonces la autoridad salió y dijo, oídme Judá, creed a Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Tú tienes quien te habla por Dios. Tú tienes que escoger quién te habla por Dios, porque el Espíritu Santo va a despertar tu oído. Va a despertar tu oído. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 50, versos 4 y 5, habla que Dios despertará mi oído, ¿verdad? Levanta tu mano y dice, Señor, despierta mi oído. Amén. Despierta mi oído para poder escuchar tu palabra. Dice, el Señor despierta mi oído y me dará palabra de sabio para hablar al cansado. Y más adelante dice, Él despertó mi oído y no fui rebelde a su voz. En otras palabras, siempre el Señor va a querer hablar a nuestras vidas. Siempre el Señor va a querer hablar a nuestros oídos espirituales para ponernos en movimiento, para que si algo estuvo paralizado, hoy en el nombre del Señor esa parálisis se tiene que ir. Si algo estuvo detenido, eso tiene que comenzar un movimiento de Dios que traerá grandes victorias a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero decirte, hijo, en esta hora, dice la palabra en el libro de Nehemías, capítulo 4, versos 19 al 20. Vamos a leerlo un momento. Nehemías estaba comunicándose con el pueblo. Dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Dígalo, la obra es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Verso 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Cuando ustedes escuchen el sonido de la trompeta, todos estamos separados. Porque en la restauración de los muros en el libro de Nehemías, dice la palabra que Nehemías puso a las familias a reconstruir la parte del muro que le correspondía. Ahora tú vas a construir aquí, tú vas a tener esta parte aquí,
si yo les pregunto, ¿dónde están cada uno de ustedes? ¿Están cerca de nosotros? ¿Cada uno está en un mismo municipio? ¿En un mismo barrio? Diga, la obra es grande. Vamos, dígalo, porque así es, la obra es grande. La obra es grande y la obra es extensa. Pero donde ustedes escuchen el sonido de la trompeta, diga, la palabra profética, la palabra que sale del hombre de Dios, la palabra que sale de los sacerdotes de Dios, amén, esa palabra que sale direccionada por el Espíritu, como ustedes están oyendo en este día esta palabra. Cuando ustedes oyen esa palabra los alinea, esa palabra los direcciona, esa palabra los empuja. Si había parálisis, esa parálisis se va. Si había enfermedad, esa enfermedad tiene que salir. Todo lo que estaba en el muro tenía que moverse al sonido de la trompeta. Así que, hijo, hija, tú que estás ahí en ese lugar, ahí en tu sala, yo creo que este es el momento donde tenemos que escuchar el sonido de Dios. Ya no estar escuchando a todo aquello que viene, a las noticias, a la TV, y ahora qué pasará. Pasará lo que Dios dice. No temas a la multitud que viene tan grande. Y escucha el sonido de la trompeta, porque Jehová peleará por vosotros. ¿Qué fue lo que pasó cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto? Dice la palabra que de momento llegaron enfrente del mar, los enemigos detrás, y en un momento veo así como el mar estaba y Moisés clamó. El Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Hay momentos, hijos, que no es momento de clamar. Hay momentos que hay que ponerse en movimiento. Hay momentos donde si te pusiste en movimiento y si te desaceleraste, el propósito es que vayas a un impulso mayor. Y lo otro es que si estás en un momento donde no puedes entrar, es hora de marchar, es hora de acelerar, es hora de movilizar, porque está mucho más cerca la venida del Señor que cuando creímos. Así que en esta temporada, el sonido de su voz tiene el propósito de ponernos en movimiento. Y tú que estás en la sala de tu casa, tú que estás en ese lugar, tú que le has dicho al Señor, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar. La fe de Dios, la fe de la palabra de Dios va a producir fe en tu corazón. Así que si habías perdido la fe, si habías perdido el impulso, hoy voy a orar para que en el nombre del Señor el Espíritu de Dios traiga un movimiento del Espíritu, a tu corazón, y comiences a salir del lugar donde estabas y te muevas a escuchar la voz de Dios, te muevas a escuchar los planes que Dios tiene para tu vida. Bendito sea tu nombre. Entonces ahora voy a orar en esta hora para que tus oídos sean abiertos. ¿Qué dijo Isaías? Despertarás mañana tras mañana mi oído. ¿Quieres un oído despierto? ¿Quieres un oído que pueda escuchar lo que Dios te quiere hablar? Si mi oído puede escuchar a Dios, sé que la batalla que estoy librando hoy, la victoria es segura. Amén. Así que tú que estás pasando por una batalla, tú que estás diciendo, Señor, ¿y ahora qué va a hacer? Yo quiero que tú hagas un acto profético ahora y tú pongas tus manos en tus oídos suaves, porque necesitas escucharme también. Y vas a declarar en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a estar orando. Envío la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, mira a estos hijos, Señor, que han creído a tu palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estoy enviando tu palabra ahora sobre sus oídos. Padre, todo lo que ha querido quitar la consagración de sus oídos, todo lo que ha querido embotar sus oídos, ahora sale en el nombre de Jesús. Sale en el nombre de Jesús. Yo declaro que ahora todo rumor, toda perturbación, todo lo que quita, Dios mío, el oído espiritual atento, Señor, a tu voz, hoy es quitado de en medio todo estorbo en el nombre de Jesús. Vamos, se afirma ahora el Espíritu de Dios en tus oídos. Sopla sobre ti ahora. Se despierta tu oído. Se despierta tu oído para escuchar a Dios, para producir Dios fe en tu corazón, en tu espíritu. Te pones en movimiento. Vamos, ponte de pie. Te pones en movimiento en esta hora. La fe de Dios, la palabra de Dios que entra en tus oídos, te pone en movimiento en esta hora. Porque ahora tus oídos se alinean. Porque una vez que tú has escuchado y se ha producido fe en tu corazón, lo próximo que viene es que Dios te alinea a la visión, al propósito con que tú fuiste creado. En el nombre de Jesús, yo declaro que la fe comienza a crecer. La fe comienza a alinearse, Señor, a la voluntad tuya. La fe comienza a alinearse
de manera que, Señor, la visión pueda crecer en el corazón, el propósito tuyo pueda crecer en el corazón. Todo lo que separó del propósito, todo lo que rompió el enfoque, hoy es quitado de en medio en el nombre de Jesús. Y yo declaro que ahora crece la fe para la conquista, crece la fe por tu palabra para la conquista ahora, en el nombre de Jesús. Estoy declarando sobre tu vida ahora victorias de Dios sobre ti, victorias de Dios sobre ti. Tus oídos espirituales son abiertos, tus sentidos, tus ojos espirituales se abren para poder visualizar la conquista, para poder visualizar el territorio, para poder visualizar lo que Dios quiere hacer en esta hora contigo, en el nombre poderoso de Jesús, para poder visualizar a tu familia en esta hora siendo liberada, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Creo que este tiempo es el tiempo de Dios para poder traer libertad. Amén. Todo lo que había traído ligaduras, todo lo que había traído ataduras. Amén. Quizás estás diciendo, Señor, pero y ahora sí, me alineo a la conquista, pero y estas ataduras que quizás tengo, estas áreas de frustración que quizás tengo. Puede que seas un líder y estés frustrado y estés en una posición que dice, ¿y ahora qué más, Señor? Tanto que me he esforzado. Yo quiero decirte que en esta hora el Espíritu Santo va a quitar carga sobre tu vida. Toda carga que ha sido impuesta a través de los temores, a través de la incredulidad, el Espíritu Santo por esta palabra, si has oído a Dios en esta hora, el Señor te va a quitar las cargas. Vamos, ahora en el nombre de Jesús. Veo mujeres llorando, veo mujeres tocadas por el Espíritu que le han dicho, Señor, esta es la respuesta que yo estaba necesitando. Yo declaro en el nombre de Jesús, ahora las cargas se van, se van, se van. Toda carga que estaba sobre ti, oprimiendo tu vida, ahora sale en el nombre de Jesús, se desarraiga toda carga. Declaro que se rompe todo nudo, todo lo que estaba atorado, todo lo que no salía, todo lo que te había puesto muchas dudas, mucho temor. Ahora has salido en el nombre de Jesús y declaro que lo que no podías hacer, comienzas a hacerlo. Lo que no podías hacer, comienzas a hacerlo. Vamos, declaro liberación sobre ti. Todo estancamiento sale. Todo estancamiento sale en el nombre de Jesús. Ahora declaro liberación, Padre. Porque donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo te pido ahora, papá, que la presencia tuya esté tocando, liberando. Personas hoy que están enfermas. Personas que están enfermas. Vamos, la voz de Dios trae liberación. La voz de Dios trae sanidad. Estoy declarando ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que todos los que están alineados con esta palabra reciben el milagro de la sanidad. Vamos, recibe sanidad ahora en tus riñones, recibe sanidad ahora en tu lumbar. Ahora, en el nombre de Jesús, se rompen los diseños de enfermedad, de maldición, cáncer, ahora en el nombre de Jesús, fuera. COVID, fuera en el nombre poderoso de Jesús. La voz de Dios comienza a irrumpir ahora. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Vamos, sale la muerte, sale la desesperanza, sale el temor, fuera en el nombre de Jesús. Activa, Señor, en esta hora la voz del Espíritu en cada uno de tus hijos. Se abre, Dios mío, la puerta de la bendición tuya y cada hijo se pone en movimiento, porque no hay nada imposible para Dios. Declaro que todo lo que podía ser un tope en tu vida ha salido. Todo lo que era un tope en tu vida ha salido en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y termino de esta manera. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál puerta? Porque si Dios despierta mi espíritu, mi oído, eso fue una puerta para mi oído espiritual, para yo poder escuchar la voz y las instrucciones de Dios. Dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, porque todos tenemos oídos, pero puede que la puerta de ese oído haya estado cerrada, pero hoy por la palabra y por el espíritu de vida, ese oído ha sido abierto. ¿Cuántos dicen amén? Lo recibo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos quieren cenar con el Señor? ¿Cuántos quieren escuchar y saber y disfrutar de los manjares, de todo lo que Dios tiene preparado,
de todo lo que Dios tiene para tu vida. El enemigo ha engañado por mucho tiempo haciéndote creer que no hay nada más. Hay mucho más glorioso, mucho más precioso. Amén. Que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dice verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Verso 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos quieren oír más la voz de Dios? Yo declaro y profetizo sobre sus vidas que, como así dice la palabra, que en Joel, en los últimos días, el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne. Que así como en esos días de Joel viene un derramamiento para escuchar, para ver, para oír. Los sentidos espirituales se activan en esta hora sobre tu vida. Ahí, mujer, hijo, hombre, que estás en la casa escuchando esta palabra, ahí donde tú estás, se activa la voz de Dios sobre ti. Se activa la voz de Dios con fe para que aumente el movimiento del Espíritu en tu vida, para ponerte en movimiento. Se activa la liberación en cada área de tu vida. Enfermedades salen por el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Dios comienza a activar la voz profética, la voz de la hora, la voz de la hora. La voz de la hora es mucho más allá que lo que podemos escuchar con nuestros oídos naturales. Se despierta la voz de tu Espíritu, Padre, sobre cada uno de estos tus hijos, pastores, líderes, hombres y mujeres de Dios que habían perdido el empuje, que habían perdido la aceleración. Entran en aceleración en esta hora. Entran en nuevos niveles, Señor, de recompensa espiritual al poder escucharte hablar, para poder tener dirección tuya, Señor, en esta temporada. Te doy gracias en esta hora y declaro que sobre sus vidas viene ese río de Dios en el poderoso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén. Así que les bendecimos. Queremos recibir testimonio de todas las cosas que Dios estuvo haciendo a través de su palabra, porque su palabra es manantial de vida. Su palabra abre ríos donde no lo hay. ¿Cuántos dicen amén? Yo declaro que donde hay escasez, donde hay necesidad, donde hay situaciones que tú por tu fuerza no puedes cambiarlas, el Espíritu de Dios ha producido fe para comenzar a moverte y conquistar cada victoria que Dios te ha prometido, en el nombre de Jesús. Así que un abrazo a todos los hijos de la casa. Les bendecimos, les amamos en este día. Gracias. Amén. Amén. Y a pesar de mí, siempre tú estarás. Yo soy para ti.